Hay un pueblo en Pensilvania al que ya no puedes entrar como antes. La carretera principal que lo atraviesa, la Ruta 61, ha estado cerrada durante décadas. El asfalto se combó, se agrietó y se partió mientras la tierra debajo se movía. Así que lo enterraron. Echaron tierra sobre la carretera y la dejaron allí. Y ahora la maleza crece a través de ella, y el silencio crece sobre ella. Y si miras con atención en el lugar correcto, todavía puedes ver las viejas marcas de los carriles desapareciendo en la tierra. Aún puedes conducir hasta Centralia. El desvío te lleva alrededor de lo que solía ser el centro del pueblo. Pero cuando llegas, no hay nada a lo que llegar. No hay gasolinera, no hay supermercado, no hay cafetería, no hay vecinos saludando desde un porche. Hay calles perfectamente mantenidas, con señales de alto, bocas de incendio y bordillos. Calles que conducen a lotes vacíos donde alguna vez hubo casas. Las casas desaparecieron. La gente desapareció. El código postal desapareció. Pero el fuego sigue ahí. 300 pies por debajo de donde estás parado, ha estado ardiendo desde 1962. Y seguirá ardiendo mucho después de que todos nosotros nos hayamos ido. Centralia, Pensilvania. Un pueblo que la tierra se tragó de adentro hacia afuera. Y, sin embargo, 5 personas se despertaron aquí esta mañana. Esta es su historia, y no comienza con un desastre, no con una explosión, no con un temblor de la tierra. Comienza con algo tan ordinario, tan olvidable, que el hombre que lo hizo probablemente nunca volvió a pensar en ello. En 1890, Centralia, Pensilvania, tenía 2.761 personas. Tenía 7 iglesias, 5 hoteles, 27 tabernas, 2 teatros, un banco. Tenía escuelas, una estación de tren y 14 tiendas de comestibles, y una oficina de correos que procesaba cartas de mineros que escribían a casa, a condados en Irlanda que nunca volverían a ver. Tenía todo lo que un pueblo necesita para creer en sí mismo. El carbón debajo de Centralia era antracita, el carbón más duro, el que ardía a mayor temperatura, el más valioso de la tierra. Las minas que lo extrajeron construyeron todo lo que ves en las viejas fotografías, las iglesias, las tabernas, las vidas. Pero los pueblos mineros viven de tiempo prestado. Lo que se toma de la tierra no se puede reemplazar. Y para la década de 1950, las vetas de antracita se estaban agotando, los jóvenes se iban y Centralia se había vuelto más silenciosa. Seguía siendo un pueblo, seguía siendo una comunidad, seguía siendo un hogar para más de 1,000 personas que no tenían motivos para imaginar que alguna vez sería otra cosa. Pero Centralia había estado cargando con algo más antiguo que el incendio de la mina. Algo de antes. En la década de 1860, una sociedad secreta de mineros irlando-estadounidenses, llamada los Molly Maguires, había convertido esta región en un campo de batalla. Lucharon, a veces a puñetazos, a veces con cosas peores, contra los dueños de las minas que pagaban salarios de miseria y no ofrecían nada a cambio. Su acto más notorio ocurrió en octubre de 1868, cuando el propio fundador de Centralia, un hombre llamado Alexander Rea, fue asesinado en su carruaje en el camino entre Centralia y un pueblo vecino. 3 Molly Maguires fueron condenados. 3 hombres fueron ahorcados. Y luego, en los años que siguieron, el primer sacerdote católico del pueblo, un hombre llamado Padre Daniel Ignatius McDermott, fue atacado por miembros de la misma sociedad. Sobrevivió, pero antes de irse, se volvió hacia el pueblo y dijo algo que la gente de Centralia llevaría consigo durante los siguientes 100 años. Algún día, dijo, este pueblo
será borrado de la faz de la tierra. En 1962, el carbón debajo de Centralia se incendió. No se ha apagado desde entonces. Comenzó un domingo por la mañana, el fin de semana del Día de los Caídos. Y comenzó con una decisión tan ordinaria que nadie, en esa mañana en particular, sintió la necesidad de pensarlo dos veces. El Departamento de Bomberos Voluntarios de Centralia decidió quemar el vertedero. Lo habían hecho antes. Era una práctica habitual, una forma de reducir el volumen de basura antes del fin de semana festivo. Encendieron el borde del basurero y se marcharon. Lo que nadie sabía era que el vertedero se había expandido hacia el pozo de una antigua mina a cielo abierto. Y ese pozo se conectaba a través de una brecha que nadie había cartografiado, a través de un hueco en la roca que ningún ingeniero había tenido en cuenta, con la vasta red de túneles de carbón abandonados que corrían a cientos de pies por debajo de todo el municipio de Centralia. El fuego encontró el carbón, y el carbón encontró los túneles, y los túneles se extendían por millas. Al principio, nadie se alarmó. Había habido pequeños incendios antes. Siempre se apagaban. El Consejo Municipal pidió ayuda. Los funcionarios estatales vinieron y miraron. Las cuadrillas cavaron trincheras para cortar el suministro de oxígeno. El fuego ardió alrededor de las trincheras. Inundaron las minas. El agua se filtró por las fisuras de la roca y el fuego siguió ardiendo. Bombearon concreto. Excavaron toneladas de carbón en llamas y se lo llevaron. Entre 1962 y 1978, los gobiernos estatal y federal gastaron millones de dólares en intentos que fracasaron, uno tras otro, con la crueldad metódica de un problema que simplemente no tenía la intención de ser resuelto. Durante 2 décadas, los residentes de Centralia vivieron con lo que sucedía debajo de ellos de la misma manera que uno vive con un sonido que no puede ubicar del todo. Siempre conscientes de ello, nunca capaces de mirarlo directamente. Había un olor, algunos días, un olor a azufre, tenue y químico. Las plantas morían en lugares donde siempre habían crecido. En invierno, la nieve se derretía en parches extraños sobre un suelo que estaba más caliente de lo que debía estar. La gente se decía a sí misma que se solucionaría, que alguien lo arreglaría, que ese no era el tipo de cosas que le pasaban a un pueblo entero. Entonces, llegó el 14 de febrero de 1981, el día de San Valentín. Un niño de 12 años, llamado Todd Domboski, caminaba por el patio trasero de su abuela cuando la tierra se abrió debajo de él. Un sumidero, de 4 pies de ancho y 150 pies de profundidad, se lo tragó hasta las axilas antes de que su primo lo agarrara de los brazos y lo sacara. Se analizó el aire dentro del agujero. La concentración de monóxido de carbono era letal. Esa imagen, un niño desapareciendo en el patio de su abuela el día de San Valentín, rescatado de un agujero que respiraba veneno, esa imagen es lo que rompió el silencio. Los medios nacionales llegaron, el Congreso celebró audiencias, y el gobierno federal hizo un cálculo que definiría los siguientes 40 años de existencia de Centralia. Apagar el incendio, estimaron, costaría $660 millones. No había garantía de que funcionara. En 1984, el Congreso asignó $42 millones, no para combatir el fuego, para mudar a la gente. La compra de las propiedades fue voluntaria, y esa palabra, voluntaria, es donde la historia de Centralia se convierte en algo más complicado que un desastre. Porque no todos estuvieron de acuerdo. No todos miraron ese cheque y dijeron que sí. Algunos de ellos dijeron que no. Tom Hajnowski no se fue. Su familia había vivido en Centralia durante generaciones.
Su casa no era solo un edificio, era la acumulación de una vida, de la presencia de una familia en un lugar particular de la tierra, de un sentido de pertenencia que ningún cheque del gobierno podría convertir en algo equivalente. Cuando le preguntaron por qué se negaba a irse, su respuesta fue simple. Eso es todo lo que cualquiera quería desde el primer día, que nos dejaran en paz. Para fines de la década de 1980, más de 1000 personas habían aceptado la compra y se habían ido. 500 estructuras, casas, tiendas, iglesias, fueron demolidas después de que sus dueños partieron. Las calles permanecieron. La cuadrícula del pueblo permaneció perfectamente intacta, conduciendo ahora a lotes vacíos, donde los vecinos alguna vez habían pedido azúcar prestada, discutido sobre fútbol y visto crecer a los hijos de los demás. En 1992, el estado de Pensilvania declaró el dominio eminente sobre todas las propiedades restantes en Centralia. El estado, legalmente, ahora era dueño de cada casa que quedaba. El código postal del municipio, 17927, fue cancelado por el Servicio Postal de los Estados Unidos. El nombre del pueblo fue eliminado de los mapas oficiales del estado. 58 personas se negaron a irse, luego menos aún, a medida que pasaban los años y el aislamiento se profundizaba. Pero un grupo central se quedó. Los Hinoski, Carl Wommer y un puñado de otros, e hicieron algo notable. Demandaron al estado de Pensilvania en un tribunal federal. Demandaron por el derecho a quedarse en sus propias casas. Esa demanda duraría 20 años. 20 años. Piensa en lo que eso significa. Estas eran personas que se despertaban cada mañana en casas que el gobierno poseía legalmente, en un pueblo que oficialmente ya no existía, en calles que los mapas habían borrado, sobre un fuego que la tierra se negaba a extinguir, y se presentaban en el tribunal año tras año y argumentaban que este era su hogar, que el hogar no era una transacción, que el hogar no podía ser expropiado hasta convertirse en la nada. Carl Wommer era uno de ellos, un veterano de la Segunda Guerra Mundial, un maquinista, un hombre que había criado a su familia en Centralia y visto morir a su esposa allí en 2001, y que, en un cálido día de los caídos, la misma festividad que lo había comenzado todo, fue fotografiado lavando su porche delantero con una manguera, sin prisa, con el fuego ardiendo en algún lugar debajo de él. Un reportero le preguntó sobre el fuego. «¿Qué incendio de mina?», dijo. «Si subes y ves un fuego, vuelve y dímelo». En 2013, la demanda terminó. A los 8 residentes restantes se les permitió quedarse en sus casas por el resto de sus vidas naturales. No podían vender las propiedades, no podían heredarlas. Cuando el último de ellos muera, cada casa volverá al estado. Pero por ahora, por el tiempo que quede, están en casa. Carl Wommer no vivió para ver muchas más estaciones después de eso. Murió en su casa en 2014, a los 90 años. El último alcalde de Centralia. Hay un cementerio en Centralia que sigue activo, sigue mantenido. Las familias que ya no tienen una casa a la cual regresar todavía llevan flores allí, porque puedes reubicar a una familia, puedes demoler una casa, puedes cancelar un código postal, pero no puedes mudar a los muertos. Los muertos se quedan donde los ponen, y de esa manera, Centralia todavía tiene más residentes de los que cualquier conteo oficial te dirá. Y una iglesia, Santa María, todavía celebra misa. Una congregación en un edificio, en un municipio que el gobierno declaró extinto. Cada domingo se reúnen, y cada domingo el fuego arde bajo la tierra afuera, paciente e indiferente, como lo ha hecho durante más de 6 décadas. Camina por Centralia hoy y encontrarás calles con nombres, pero sin casas. Aceras que no llevan a ninguna parte.
árboles creciendo a través de los cimientos de hogares que fueron demolidos hace 30 años. Y en ciertos lugares, en las mañanas frías, la tierra respira. El vapor se eleva desde las grietas de la tierra, delgadas columnas blancas que flotan hacia arriba en el aire frío. Parece, a la distancia, algo vivo, algo exhalando lentamente, algo que ha estado ahí abajo durante mucho tiempo y que aún no ha terminado. Debajo de tus pies, a 300 pies de profundidad, la temperatura supera los 1000 grados Fahrenheit. El fuego se mueve a través de vetas de carbón que se extienden por millas en todas direcciones. Arde en la oscuridad, sin testigos, sin pausa. Los científicos que lo han estudiado dicen que si se le deja solo, y se le ha dejado solo, porque no hay nada más que hacer, podría seguir ardiendo durante otros 200 años. Pause. La carretera que enterraron, la Ruta 61, sigue ahí abajo, bajo la tierra. Las marcas de los carriles siguen en el asfalto, selladas lejos de la luz, el tráfico y el clima. En algún lugar allá abajo, en la oscuridad sellada, las líneas blancas pintadas de una carretera que solía transportar la vida diaria de todo un pueblo siguen perfectamente conservadas. La carretera aún existe. Simplemente ya no tiene a dónde ir. La maldición del padre McDermott, pronunciada con ira en 1869, se ha hecho realidad casi por completo. Casi. Dijo que la iglesia sería la última estructura en pie. La iglesia fue derribada en 1997, consumida al final por el mismo fuego que se llevó todo lo demás. Pero el cementerio permanece, y 5 personas permanecen, y cada domingo la congregación de Santa María conduce desde los pueblos de los alrededores y celebra su servicio en el único edificio que queda, casi borrado, no del todo. 5 personas todavía llaman hogar a este lugar, no porque no pudieran irse, no porque no tuvieran a dónde ir, sino porque hay cosas que no se pueden empacar en un auto y dejar atrás. Hay cosas que solo existen en el lugar donde fueron hechas. En la luz específica, de una calle específica, en una mañana específica. En el sonido de una campana que sonó durante décadas desde una iglesia que ya no está. En el peso de un nombre, en un buzón, que el gobierno intentó hacer insignificante y no pudo. Centralia no es un pueblo fantasma. Los pueblos fantasmas son abandonados. Centralia eligió quedarse. Y tal vez esa sea su propia forma de responderle al fuego. No combatirlo, no huir de él, sino simplemente permanecer sobre él, junto a él, a pesar de él, durante todo el tiempo que una vida humana lo permita. El hogar no es el lugar que más te ofrece. No es el lugar más seguro, ni el más cálido, ni el más conveniente. El hogar es el lugar que te ha convertido en quien eres. El lugar tan entrelazado con tu identidad que perderlo no se sentiría como mudarse. Se sentiría como desaparecer. La gente de Centralia entendió eso. Y cuando la tierra debajo de ellos se incendió y el gobierno les dijo que se fueran, no lo debatieron como un asunto práctico. Lo respondieron como uno humano. Queremos saber qué piensas. Si hubieras estado allí, si esta hubiera sido tu calle, tu casa, tu nombre en ese buzón, ¿habrías tomado el cheque o te habrías quedado? Cuéntanos en los comentarios. Leemos cada uno de ellos. Si esta película te conmovió, compártela con alguien que necesite verla. No porque sea una historia sobre un incendio, sino porque es una historia sobre a qué nos aferramos, por qué lo hacemos y qué dice eso de nosotros. La próxima semana iremos a un lugar del que la mayoría de la gente ha oído hablar, pero que casi nadie conoce realmente. Un lugar definido no por lo que se quemó, sino por lo que se construyó, por las manos de personas que no tenían nada y aún así eligieron quedarse, y por un silencio tan completo que cambia la forma en que escuchas todo lo demás. Nos vemos allí.